Hay un capítulo en mi libro en el que cuento el primer día o la primera vez que yo fui a prisión a visitar a mi esposo, al pastor. Esa primera vez en aquella cárcel, todo tan horrible. La situación ya era horrible, la prisión era vieja y horrible, y yo me encontraba ahí con un montón de ropas del pastor y otros enseres que yo le tenía que llevar y tenía que pasar pues por los funcionarios, y había una ventanilla, un cuarto muy pequeñito. Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Nunca te ha pasado que puedes sentir las mismas sensaciones que sentías ahí? Incluso los olores. Muchas veces tengo recuerdos de mi pasado tan fuertes, tan vivos, que puedo recordar como si yo estuviera ahí. Y me pasó algo así con lo que sucedió en ese cuarto, pues estaba allí en completa desesperación. No tenía ni 30 años. Mi primer marido se había muerto y mi segundo esposo pues estaba entrando en prisión con una condena de 11 años rebajada a 6 años y medio. Todo era bien oscuro y mi alma estaba bien oscura también. Y recuerdo que estaba allí diligenciando todo, no sé ni dónde tenía la cabeza, pero de pronto, no recuerdo bien si cayó al suelo o cómo fue, pero me vi con un, no sé cómo decirlo, un tiquete de Euskotren, es un servicio público que hay en mi tierra, que alguien me había escrito en ese tiquete el Salmo 32, que dice: te haré entender y te enseñaré, vamos a leerlo ahí, Salmo 32, el 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios nunca me dejó, ni en el primer gran fracaso, la muerte de mi esposo, todo lo que yo sufrí, ni en este momento que yo recuerdo como otra de esas condenas terribles que tú crees que se está abriendo el infierno y te va a tragar. Dios nunca me dejó. Allí estaba con su promesa, allí estaba diciéndome: Ana, tú vas a recorrer la vida y hay muchos caminos delante de ti, pero yo te haré entender el camino que debes de tomar. Porque además, te prometo, voy a poner mis ojos sobre ti. Deciros en verdad que en aquel momento, sinceramente, ni tenía la revelación que tengo hoy del amor de Dios, de su dirección, de su cuidado para mí. Pero lo que importaba era que, aunque yo no lo pudiera recibir así, el amor de Dios estaba fluyendo para mí, y aunque yo no lo pudiera ver, Dios estaba obrando para mí. Amén. ¿Y quién hubiera dicho aquel día que yo hoy estaría aquí? ¿Quién hubiera dicho aquel día que yo en unos meses estaría en Estados Unidos predicando? Amén. Dios es tremendo. Y las cosas de Dios incomprensibles y se nos escapan a nuestro pensamiento. Ahora bien, para yo llegar hasta aquí, desde aquel día, desde aquel mi recuerdo fatídico, han pasado muchos años, y en todos esos años han pasado o ha habido muchos días de los cuales, si yo mirara con ojos de hombre, diría: Dios, yo estos días los borraría de mi calendario porque no quiero volver a vivir o revivir, o no quisiera, me hubiera gustado no pasar por ahí. Son muchos los momentos así en mi vida que uno podría decir: si volviera atrás, yo borraría esto de mi vida. Pero justamente en este tiempo Dios me está como trayendo. Ayer hablábamos en conversaciones con los hermanos que estaba y estábamos hablando del pasado y de las obras de Dios en nuestro pasado. Y una y otra vez, como que Dios me golpeaba dentro diciéndome: es que era necesario. Y claro, uno lo dice así, parece que Dios te hace vivir todo esto malo para luego hacer algo. No, 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 es que lo malo se lo busca uno. Pero Dios en medio de lo malo trabaja, y para algunas vidas llegar a donde yo llegué era necesario. Porque yo en realidad no doblegaba, no rendía rodilla, no daba brazo a torcer, ni siquiera delante del Señor. No rendía mi rodilla delante de Dios. Entonces Dios, muchas de las cosas que yo me busqué,
tuvo su tiempo para sacarme, porque yo tenía que ser procesada y tenía que pasar por ahí. De hecho, Él me permitió llegar a comer las algarrobas de los cerdos, porque si yo nunca hubiera vuelto en sí. Yo nunca hubiera vuelto en sí. Entonces, Él lo permitió. Y de alguna manera, todo esto que viví me marcó. En realidad marcó mi vida. Pero puedo decir que todo fue para bien, porque puedo decir hoy que mi pasado, mi fatídico pasado no está afectando o no condiciona mi precioso presente. Y tampoco condicionará mi glorioso futuro. ¿Cuántos dicen amén? Porque entre otras cosas, todo lo que yo viví, todo lo que me sucedió, fue usado para beneficio mismo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón que tengo hoy de entender a las personas más allá de 20.000 errores es porque si ellas hacen 20.000 errores y yo perdono y entiendo y sigo apostando por esa persona, es porque yo fui la que cometí los 40.000. Y entonces, de alguna manera, todo mi pasado me sirve para mirar a mi hermano con una misericordia que yo no hubiera tenido antes. Todo el perdón instantáneo que me nace cuando alguien me hace un descalabro o alguien me hace una traición. El perdón instantáneo que fluye de mi corazón, no quiero decir que no haya dolor, pero quiero decir que es como un poder superior que se apodera de mí, un perdón. ¿Por qué? Porque yo traicioné. Y entonces el perdón que vino de Dios hacia mi corazón es lo que hoy está fluyendo para los demás. Perdón. El comprender cuando una persona dice, yo creo que no puedo. Y yo sabiendo desde fuera que sí puede, tengo la misericordia de entender, no lo ha entendido. Porque yo ya estaba allí. En el creo que no puedo. Y si hoy detesto con toda mi alma el fruto de esa religión, esa apariencia de piedad, ese aparentar en la vida, ese no ser la persona que uno es por todo lo que viví. Porque mientras yo estaba ahí en el pozo y en el calabozo y comiendo las algarrobas de los cerdos, Dios tuvo la oportunidad de acercarse a mí, de generar un corazón perdonador, de generar un corazón de misericordia, de hacerme ver mi propia condición para que nunca me olvidara, porque Él sabía que yo iba a salir de ahí y que un día yo tendría personas a mi cargo que estaban en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en la cárcel de los pecados. Él generó entre Él y yo una relación que nadie pudo romper. Entonces, pensando en todo esto, dije, verdaderamente yo tenía que pasar por aquí. Yo tenía que pasar, o de alguna manera, yo soy producto de mi pasado. Yo soy producto de mi ayer. Todo lo que sucedió ayer me marcó y me marcó para bien. Y hoy soy quien soy por lo que viví ayer, por lo que viví en el pasado. Pero pensando en todo esto, yo pensé, bueno, todas las circunstancias que yo en un principio estaba diciendo, si pudiera yo tacharía de mi calendario de vida, yo tacharía esto por lo que pasé y quitaría este fatídico día delante de aquella ventanilla y yo quitaría este otro día de mi vida. Pensando después que todo eso o todas esas secuencias que yo recuerdo con tanto horror han creado a alguien, un nuevo ser, con tanta misericordia, con tanto perdón. Esto me inspira a creer que el hoy que estamos viviendo es justamente el pasado de nuestro mañana. Todo lo que tú estás viviendo hoy es el pasado de tu mañana. Entonces, si aquello que recordamos atrás, que nos ha dolido, que no hemos entendido, situaciones que nos han hecho daño, que nos han frustrado, resulta que hoy las recordamos y decimos la gloria que ha venido sobre mí a causa de todo esto. Entonces podemos pensar hoy que todo lo que estamos viviendo, esas circunstancias que estás atravesando, ese no entender a Dios, ese creer que con este gigante no voy a poder, yo miro para atrás y no hay ni un gigante que haya quedado en pie. Entonces eso me hace creer que lo que estoy viviendo hoy
mañana será pasado, y si mi ayer fue gloria, mañana este pasado será más gloria. Y me da esperanza, y me hace levantarme y creer, yo puedo en Jesús. Toda circunstancia que está a mi alrededor solo va a servir para que las manos de Dios sean en mis manos, sus ojos en mis ojos, y yo pueda con Jesús. Pueda ir ahí fuera a rescatar a los perdidos con Jesús. Quiero traerte entonces esta palabra para que reflexiones ahora, primero en tu ayer, de dónde has venido, para que puedas hoy darle la gloria a Dios, porque estoy segura que si estás aquí y Jesucristo está en tu corazón, hay muchas cosas del ayer que han sido usadas, porque Dios es especialista en escribir derecho, derechito, en renglones torcidos, en vidas torcidas, y Él escribe derecho. Y lo que tendría que ser una narración de terror termina siendo una novela rosa con príncipe feliz. Para el que está esperando el príncipe, con príncipe feliz. Piensa en lo que has vivido, en las situaciones de tu ayer. Muchas estaban escondidas, trancadas, y Dios las sacó a la luz y te hizo avanzar. Entonces piensa de la misma manera, ¿qué es lo que estás viviendo hoy? ¿Qué estás viviendo hoy que crees? No puedo enfrentar esto, no puedo enfrentar. Este gigante no lo voy a poder enfrentar. Piensa que llegará un día que dirás, aquello del ayer fue la gloria que tengo hoy. Ese gigante que no puedes enfrentar será el día que caiga donde tú te puedas levantar y subir más alto. Esa puerta que tú crees no puedes abrir, será la gloria de Dios sobre ti y el poder caerá sobre ti, para que tú veas cuán poderoso es el Señor en ti. Pero examinando mi pasado y viendo cuán grandes cosas, cómo Dios había estado conmigo y cuán grandes cosas Dios había hecho en mi vida, comencé también a ver que por tiempos mi vida se detenía, mi vida espiritual se detenía. Es así, Dios ha querido hacer muchas cosas en mí y hubiera ido Dios a todo correr si yo se lo hubiera permitido, pero yo encontré que había un freno. Yo misma frenaba a Dios. ¿Con qué? Con el desánimo, con la desilusión. Con el desánimo y la desilusión que llegaban a mi vida. ¿Sabéis a cuenta de qué? De las expectativas mal colocadas. Todos tenemos expectativas en la vida y las expectativas son buenas y las expectativas te hacen subir para arriba y levantarte aun cuando no hay fuerzas porque tienes expectativas de lo que va a ser, de lo que va a ser. Pero las expectativas, así de buenas que son, así de peligrosas pueden ser. Porque siempre caemos en la trampa de creer cómo Dios va a hacer, de creer cuándo Dios va a hacer. De pronto tienes una promesa y tú ya le has puesto el final, porque añadiste el cómo y el cuándo. Y esas expectativas son las que nos hacen caer. Esas expectativas que tú has colocado mal son las que te están haciendo caer. Son las que te están haciendo perder la fe. Son las que te están haciendo desviar tu mirada de Jesús. Porque el día que Jesús te dio la promesa, no te dijo cómo ni cuándo. Y tú estabas prendido en fuego. Y tú estabas lleno de fe de que eso iba a suceder. ¿Quién te bajó de ese fuego? ¿Quién te bajó de ese poder que había sobre ti? No viendo nada podías avanzar. Te digo quién. Que tú añadiste el final. Tú pusiste las expectativas de cómo iba a suceder, cuándo iba a suceder. Y como eso no sucedió, y como generalmente nuestras expectativas nunca van a ser las expectativas de Dios, siempre sabrá el diablo que hay una trampa en la cual nos puede hacer caer. Esta fue la vida de Juan el Bautista, o no tanto la vida. En Juan el Bautista tenemos un ejemplo vivo de lo que yo estoy hablando. Juan el Bautista era un hombre apasionado, alguien que tenía pasión, la manera de predicar de Juan. Fuego, pasión por el juicio de Dios, por todo lo que Dios iba a hacer, separando lo malo de lo bueno.
sacando la paja para el infierno, para el fuego que no se termina. Y él predicaba con esta pasión porque estaba lleno de expectativas acerca de la persona de Jesús. Él era Juan el Bautista, el precursor. Iba delante del Hijo de Dios y se le había encomendado hablar de lo que el Hijo de Dios haría. Entonces él estaba prendido en fuego y con muchas expectativas de lo que estaba sucediendo en aquel momento en Israel y de lo que Dios había prometido que iba a suceder. Pero esto se volvió en su contra. Vamos a Mateo 3, vamos al versículo 10 y después saltaremos al 12. Dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta era la palabra que Juan el Bautista hablaba, su predicación, seguro no lo diría así como yo, apasionado hablaba delante de aquellos fariseos, de toda aquella multitud, que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles con expectativa. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablaba con pasión, con fuego de lo que Dios iba a hacer por ellos. Pero ¿sabéis qué sucedió? Que cuando Jesús llegó, ninguna de las cosas que Jesús hizo tenían nada que ver con las expectativas que Juan había puesto sobre él. Es más, es que parecía que todo lo que Jesús hacía iba en contra de todo lo que Juan había predicado. Juan esperaba oír el juicio expresado en fuego mesiánico. ¿No había dicho, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego? Se lo estaba diciendo a las personas. Va a llegar Jesús y todo árbol, todo aquel que anda mal, que anda torcido, va a ser echado en el fuego. Y resulta que llega Jesús y ¿dónde estaba el hacha? ¿Y dónde estaba el juicio? ¿Y dónde estaba el fuego? El Mesías había de tener su aventador en su mano para echar la paja a las llamas del juicio. Eso era lo que él había declarado delante de toda aquella nación. Pero ¿dónde estaba ahora todo esto? Ni un solo indicio de todas las expectativas de Juan y de todo lo que Juan declaró se veía en Jesús. No que no era, no se veía. Es diferente. Por eso nosotros cantamos: aunque no pueda ver, está sobrando. Él quería ver manifestado lo que él había hablado. Y es más, hablaba de un libertador, alguien más grande que él, que iba a venir y él estaba bautizando en agua, pero alguien iba a venir, iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Era el libertador de Israel y daba esperanzas al pueblo. Y llegó Jesús y Juan fue apresado por hacer el bien, porque Juan denunció el adulterio de Herodes con Herodías, que era su cuñada, era la esposa de su hermano. Y entonces Juan denunció este adulterio. Y por hablar palabra de Dios, por hablar verdad de Dios, fue apresado y fue llevado a prisión. ¿Qué pensaría Juan? He hablado de un libertador y resulta que estoy preso. ¿Quién es ahora el que tiene el poder? ¿Quién es ahora el rey? ¿Jesús o Herodes? Hubo un momento en su vida tan tremendo que él dio lugar a la duda. Por eso él envió a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú aquel que habías de venir o esperamos a otro? Estaba en un momento de desilusión. Juan se desilusionó porque esperaba juicio y fuego, y la obra de Jesús no solo no era agresiva, sino que estaba llena de gracia. No había juicio, había gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y las expectativas de Juan no fueron satisfechas. Y esto le hizo entrar en desilusión. Una desilusión solo es eso. Estás esperando algo que no sucede, que no se da como creías, que no comienza a caminar como creías. Y entonces
esa desilusión puede comenzar a descender a tu corazón a niveles de hacer frustración, amargura, dolor. Tenemos que hacer algo contra esto, porque esto es lo que suele suceder con nosotros. No solamente con una promesa, en nuestro día a día nosotros queremos dictaminar cómo Dios tiene que hacer las cosas. Nosotros queremos decirle al Señor cuándo Él tiene que hacer las cosas. Se suponía que Dios estaba de mi parte en lugar de parte de mis enemigos. Eso podía haberlo dicho Juan. Se suponía que Dios estaba de mi parte, que el Hijo de Dios estaba de mi parte y no de parte de Herodes. Se suponía que Dios tenía que obrar aquí, se suponía que Dios tenía que hacer su parte aquí, se suponía que tenía que hacer algo, se supone. Y esas expectativas que teníamos puestas en nuestra visión de las cosas o de cómo nosotros creemos que tiene que ser, opaca nuestra fe, opaca nuestra esperanza y nos hace entrar en profundas desilusiones. Y es en ese punto cuando no solo la desilusión, el desánimo, la frustración se pueden apoderar de tu corazón. Todas las expectativas de Juan estaban puestas en lo que él conocía acerca de lo que tenía que suceder con el Hijo de Dios, acerca del Mesías, de su reino. Él predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Él tenía una determinada manera de pensar porque el conocimiento de Juan acerca de la obra de Dios Padre para la humanidad era limitado. Y era tan limitado que nunca habéis visto algo así como un gran cuadro, depende por dónde lo mires, cada uno va a ver una cosa. Pues así somos nosotros y así era Juan. Todo lo que él sabía del Antiguo Testamento, de los profetas, todo lo que sabía era tan limitado que le hizo poner el glorioso plan de Dios, el que todo lo ve, todo lo conoce, desde el alfa, la omega, principio, fin. Le hizo colocar delante de un cuadro y decir: va a ser así. Y nunca va a ser así, porque el conocimiento de Dios acerca de tus planes o de los planes que Él tiene contigo no están limitados a lo que tú conoces de ti mismo, a lo que tú conoces de lo que crees que tiene que ser. No le pongas límites, nunca van a encajar tus expectativas, como no encajaba el ministerio de Jesús. No, para Juan no encajaba con sus expectativas. ¿Eres tú? ¿Esperamos a otro? ¿Qué hago en la cárcel? ¿He dicho que tú vas a venir a juzgar? ¿Qué estás haciendo? Todo esto podría estar en el corazón de Juan. Y todo esto es lo que suele estar en nuestro corazón. Así sucede con nosotros, porque los planes de Dios son tan grandes que nosotros solo alcanzamos a ver lo que creemos entender de su promesa, lo que creemos entender de su palabra, lo que cada uno de nosotros cree entender de Dios. Dios es infinito, ilimitado. Nunca le vamos a conocer y cada uno de nosotros lo quiere encasquillar donde Él ha creído que así es Él, así obra Él. Y Satanás lo sabe, sabe el funcionar de los humanos. Por eso otra de las armas poderosas que usa es esta: hacernos caer en trampas así. Hacernos, no te va a poder quitar la promesa que tu padre te dio. Sabe que le has creído, porque uno sabe cuando Dios le habla. Sabe que le has creído, pero va a susurrarte al oído cómo va a ser, cuándo va a ser, de qué manera esa promesa va a venir. Y no lo hará con voz de infierno, lo hará disfrazado de ángel de luz. Y muchos hermanos llegan a decirme: Dios me dijo. No, escuchar a Dios es fácil, pero después direccionar esa voz y alinearla a propósitos, a tiempos de reino, a veces no es tan fácil, porque se mezcla el corazón. Y entonces muchas de las palabras que vengan del Señor incluso las vas a poder tergiversar diciendo: no, mi Padre es amoroso y quiere esto para mí. Pero en realidad es tu carencia la que está atrayendo la voz de Dios como a ti te gustaría oír. ¿Estamos entendiendo esto?
una carencia en el corazón. Yo recuerdo el día que yo con mi carencia de que el Señor me iba a dar un esposo y me iba a dar un esposo, y un día leí la frase que decía, no te faltará varón, automáticamente dije, Dios me ha prometido un hombre. Y no digo que no, porque en realidad la desesperación que tenía de no poder formar una familia, tal vez Dios la aplacó. ¿Qué fue lo malo? Claro, yo ya tenía una persona ahí ojeada. Entonces dije, 2 por 2, 4, no te unas en yugo desigual, esta persona y yo estamos haciendo una amistad bonita, yo sé que a él le gusta, a mí él me gusta, Dios me ha dicho que me voy a casar con él. ¿Cuánto Dios dijo eso si solo leí una frase que decía no te faltará varón? Pero nosotros, mi carencia era Dios me ama, no me quiere ver así. Y Él me ha dicho no me faltará varón, y entonces yo le añadí a la voz de Dios que me iba a casar y de blanco, ya me vi vestida. Para que un año después, la misericordia de Dios hizo que el Espíritu Santo a esa persona y a mí en el mismo día nos dijera, no sois el uno para el otro. Él no es para ti, tú no eres para él, Ana, yo tengo otros planes contigo. ¿Sabéis qué sucedió? Que en ese momento todas mis expectativas cayeron, y al caer también la imagen de ese Padre protector, de ese Dios que me guardaba, cayó. Porque si tú te vas a burlar así de mi vida, entonces me volví al mundo. Y fue así que yo llegué a Tenerife. Después de una gran desilusión con la persona de Dios. Mira el poder de una expectativa. Te puede levantar o te puede hundir. Solo por tenerla mal colocada. Yo no estoy diciendo que las expectativas son malas. Estoy diciendo que colocarlas mal, en el lugar que no son, en el tiempo que no son, te pueden llevar a la destrucción, a volverte atrás, a volver a tus caminos. Y todo porque nuestra mente es limitada y finita. Y como Dios dice, su mente es tan grande a lo de la nuestra, sus pensamientos tan altos, sus caminos tan altos. ¿Dónde es que vamos a encajar al Señor en nuestras vidas? ¿Dónde es que vamos a encajar sus obras? Yo tengo muchas promesas de Dios, pero me guardo de no ponerles color y de no ponerles el final, o del cómo va a ser y cuándo va a ser. Mi única expectativa es que el Dios que me dio la promesa no me va a fallar, porque ya aprendí. El día que yo estaba en aquella ventanilla, ¿sabéis qué pensaba de mi vida? Pues Dios, aquí mi vida se acabó. Voy para 30 años, mi esposo con 6 años y medio de prisión, no tenemos hijos en común. ¿Y qué va a ser ahora de mi sustento? ¿Y qué va a ser ahora de mi vida social? ¿Dónde voy no sabía dónde iba a encajar mi vida. Mientras tú ves tu vida negra, porque tus pensamientos te van a marcar el camino de lo que conoces. Y lo que yo conocía era, pues en el mundo una persona sin pareja siente abandono, una persona sin pareja que le sustente siente pobreza, siente que está desamparado. Mientras mis pensamientos me decían lo que yo debería de vivir en el mundo, los pensamientos de Dios eran tan altos que decían, ahí te enseñaré que yo soy tu marido y tu hacedor. Ahí te enseñaré que yo soy tu proveedor. Ahí te enseñaré, Ana, lo que es una verdadera amistad. Porque en los casi 30 años que yo tenía no sabía lo que era tener un amigo. Y ahí Dios tuvo la oportunidad de mostrarme que mis caminos no son sus caminos. Entonces no podemos nunca comprender sus caminos. No lo intentemos. No lo intentes. No intentes entender lo que Dios está haciendo con tus hijos. No intentes entender ni siquiera lo que Dios está haciendo con tu vida. ¿Para dónde va mi ministerio? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está sucediendo? Me hice una promesa, no se cumple. No vas a poder entenderlo. No lo intentes. Porque lo único que va a suceder es que te vas a desgastar y le vas a dar la puerta abierta a Satanás para que entre. Con expectativas más mal colocadas
desilusión y desánimo a tu interior. Únicamente fíate de Él. Fíate de que Dios está haciendo una obra perfecta. Como te he dicho antes, ¿sabes cuál es una de las armas que tú puedes tomar contra esta situación? Adelantarte al desánimo. Adelántate al desánimo. ¿De qué manera? Piensa ahora en algo que te está oprimiendo. No entiendo. O algo que ya varias veces ya de esa situación has dicho, no entiendo. No sé lo que Dios está haciendo, no entiendo. Ahí tienes una oportunidad para adelantarte al desánimo. Porque si no lo haces, pronto te voy a ver desanimado, desilusionado, frustrado y tal vez volviendo atrás. Adelántate al desánimo y di, no le voy a poner la lógica porque no lo voy a entender. Entonces no voy a comenzar a razonar o a intentar entender el camino que estoy llevando, el camino que Dios me ha dicho que tengo que llevar. Simplemente voy a izar mis velas y me voy a dejar dirigir por Dios. Eso es adelantarse al desánimo. No te centres en la situación. No estés todo el día centrado en lo que te está pasando, en lo que estás viviendo, en lo que estás escuchando. Tienes que poner tu oído en el cielo. Escúchame, cuanto mayor es el problema, antes tienes que quitar tu mente del problema y poner tu mente, tu oído, tus pensamientos, tu todo en el cielo. Porque si no, te va a hundir. El desánimo te va a hundir. El problema no te hundió, ni siquiera te tocó. Pero el desánimo y la desilusión ya te tocaron y ya comenzaron a hundir tu interior. Para guardar su identidad, voy a decir una persona a la que amo mucho. Y hace un poquito, pues estábamos hablando y me dijo cosas tan dolorosas, no contra mí ni nada, sino de su corazón, cosas que estaban pasando, pero cuando tú amas, tú sufres con la persona que sufre porque le amas. Y entonces me estaba compartiendo todo esto y estaba entrando un dolor a mi corazón, que en un momento, no sé, me desconecté y la persona me dijo algo así como, ¿me estás escuchando? Y entonces, de verdad me armé de valor y le dije, sí, te oigo, pero no te estoy escuchando. Estoy escuchando lo que el cielo me está diciendo. Estoy escuchando lo que el cielo me está diciendo de esta situación. Estoy escuchando lo que el cielo me está hablando de lo que va a suceder con tu vida, de a dónde va a caminar tu vida. Así que si quieres, sigue hablando, porque estoy escuchando, pero estoy escuchando al cielo. Y un poder vino sobre mí, que la otra persona, yo sé que fue tocada y me dijo, pues si tú tienes la fe, entonces vamos bien. Tú puedes ayudar incluso al otro. Si tú no te dejas envenenar, coaccionar, intimidar porque el infierno o por lo que el infierno tiene que decir. ¿Y a mí qué me importa lo que el infierno tenga que decir? ¿Y a mí qué me importa y a ti qué te importa? Ni siquiera de los problemas que estoy viviendo. El infierno tiene mucho que decir, claro, y si me podría hacer desaparecer estaría contento y echando cohetes. Pero ¿y a mí qué me importa lo que él piense o lo que él diga? Escucha lo que Dios te está diciendo. Escucha lo que Dios te habla cada día. Escucha lo que Dios te habla en los servicios. Escucha lo que Dios te habla en cada culto. Lo que te habla en el secreto, lo que te habla en los devocionales. Lo que te habla incluso a través de las cosas seculares. Porque aún la naturaleza habla de Dios. Escucha a Dios y conéctate con el cielo. Que para malas noticias ya tenemos el mundo. Pero tú tienes que cerrar tus oídos y adelantarte. ¿Recordáis los discipulados? No ignoremos las maquinaciones de Satanás. ¿Contra quién va a estar maquinando? ¿Contra el que ya es suyo? No, contra ti que te perdió. Y va a estar maquinando de noche y de día, de noche y de día, de noche y de día. Trayendo a tu mente basura, trayendo a tu mente un diseño de futuro y te hace visualizar futuro. Y recuerda que los pensamientos crean imágenes y esas imágenes terminan siendo destino.
Entonces posiciónate. ¿Qué mejor momento que este mes que Dios declaró del cielo? Es un mes de posicionamiento. Posiciónate. Yo me posicioné en que más nunca agarré como un rema esa palabra. El justo no temerá malas noticias. Y no me importa lo que me venga al infierno a contar, porque no temeré de sus cuentos. Yo más no le voy a escuchar. Oiré sus sonidos, pero mientras Él habla, yo escucharé lo que el cielo está hablando de esa situación. Y es una manera de prevenir, es una manera de hacerle frente al desánimo, a la desilusión y decirle, no, aquí no vas a entrar, porque yo estoy posicionada. ¿Sabes dónde? En confianza. En quietud, Isaías 30, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. O sea, ¿quiere decir que hay alguna situación que necesita de salvación? Porque está diciendo cómo serás salvo. Pero ahí te está dando la solución. En descanso y en reposo. No me digas tú que para la mente humana Dios no es al revés. Cuando tendrías que estar atribulado y pidiendo socorro y excitado, intentando salir a libertad, y Dios te dice, en descanso y reposo. Ahí, en medio de lo que estás viviendo, descansa, reposa, y ahí yo te daré salvación. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y en confianza. Este versículo termina muy mal porque dice, no quisieron, pero nosotros somos los que queremos, amén. En quietud, dales aplauso, y en confianza. ¿Sabes lo que quiere decir quietud? Que cuando tú enfrentas un problema, quietud quiere decir que del infierno van a venir 20.000 soluciones. Porque ese es el trabajo del infierno. Tú enfrentas un problema y él te ofrece 20.000 soluciones para añadirte 20.000 problemas. Y nosotros creemos que es solución. Entonces, cuando tengas un problema y te venga el ofrecimiento de Satanás, aunque lo veas vestido de seda, aunque lo veas disfrazado de ángel de luz, aunque te creas en verdad que es un ángel de luz, reposa, estate quieto, porque si es el Señor, perdurará la oferta. Y si es del diablo, pronto comenzarás a verle el rabo y los cuernos. Rabo y cuernos que no tiene, pero comenzarás a ver las señales que Dios te manda. Quietud, estate quieto, que parece que no podemos sosegar el corazón y siempre estamos corriendo a la solución. Creemos además que si no es ahora, no es nunca. Pero Dios no va a actuar así cuando Él mismo te dice, estate quieto y confía. Y esa será tu fortaleza. Tu fortaleza porque los dardos del enemigo no te podrán llegar. Tu fortaleza porque el veneno del infierno no podrá contra ti. En quietud y en confianza. Juan jamás hubiera imaginado que el plan de Dios trascendía su generación y llegaba a dar tan grande salvación al mundo. Decirme cómo este hombre iba en su mente a pensar todo esto, que el Hijo de Dios a través de aquella muerte tan horrible iba a ser algo tan glorioso. Él no podría pensarlo, por eso sus expectativas estaban mal colocadas. Entonces ahora toma esta historia para ti y piensa que si Dios ha dicho de ti que tiene cosas tan altas, cosas tan grandes, ¿quién te dio el permiso de pensar cómo lo haría o cuándo lo haría o qué es lo que haría? Si tu mente jamás va a poder compararse con la mente de Dios. ¿Qué es lo que te toca? O poner expectativas mal y caer o confiar. ¿Qué quieres llegar a ser? Voy a pedir la alabanza, venga. ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Una semilla que nunca da fruto? ¿O quieres llegar a ser un árbol que da fruto, que da cobijo, que da sombra a cientos de vidas con tu vida?
Yo quiero llegar a ser ese árbol. Entonces sé lo que me toca. Sé que me toca ser semilla que va a tener que ser enterrada, tal vez en lugares oscuros, para ser quebrada, para que de ahí pueda brotar algo que se tendrá que hacer camino hasta llegar a la superficie y se vean los primeros brotes. Y después no todo terminó ahí. Ahí comenzarás a crecer y crecer y crecer. Y vendrán las tormentas, y vendrán las tempestades, y tal vez los fuertes vientos que golpearán tu vida, solo para hacerte más fuerte. Porque el día que tú llegues a tener la estatura para la cual Dios te creó, ese día darás cobijo a cientos. Y cuanto más grande y más frondoso, más gente podrá estar bajo tu amparo, bajo tu sombra. Paso a paso, paso a paso. Camina por los lugares que aún no quisieras caminar. Estate en quietud, en reposo, en esas circunstancias que a ti te gustaría excavar, que te gustaría quitar de tu camino, tachar del calendario de tu vida. Paso a paso, porque eres pequeño y Dios te está haciendo grande. Paso a paso. No menosprecies tus inicios, porque son la base de tu grandeza. Tus inicios y lo que estás viviendo hoy, lo que estás viviendo ahora, que tú llamas opresión, que tú llamas dolor, que llamas frustración, es la base de tu grandeza. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Padre, yo quiero que tú le des vuelta, Señor, a la manera de mirar de mis hermanos. Cambia su perspectiva, que ellos puedan ver lo que el cielo está viendo, que ellos puedan escuchar lo que el cielo está hablando. Te pido, Señor, que les hagas ver cómo la semilla de sus vidas está dando fruto, cómo están creciendo, cómo están siendo sacados, Padre, a un crecimiento espiritual para dar sombra, vida, abundancia a muchos otros que un día estarán en necesidad. Hazles ver que es necesaria la quietud, el descanso, el reposo en el corazón de cada uno de ellos. Hazles ver la gran fortaleza que esto genera en sus vidas. Hazles saber que son importantes y que los tienes en tu mano, que cada situación, cada circunstancia que está ahora frente a ellos, también está frente a ti. Que aún sus propias vidas están escondidas en tu mano. Hazles ver lo importante de lo que están viviendo. Hazles ver. Y Padre, yo vengo también, Señor, para esas personas que nos están viendo en YouTube. Hazles ver en todas las redes sociales. Hazles ver. Ahí donde sea que te has conectado, sea que lo estés viendo, lo estés escuchando, Dios te va a hacer ver que estás justo donde tienes que estar y que pronto crecerás y crecerás y otras vidas vendrán a tomar del fruto que Dios generó en ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.